El chirrido agudo de neumáticos y el estruendo de las sirenas rompieron la tranquila tarde en Maple Grove Circle. Desde mi garaje, observé como 3 todoterrenos negros indistintivos doblaban la esquina a toda velocidad, con los motores rugiendo al detenerse bruscamente frente a mi casa. Agentes federales, con equipo táctico completo, salieron en tropel, como una nube de avispas furiosas, con las armas desenfundadas y movimientos precisos. De pie, en el jardín delantero, con el comunicador aún pegado a la oreja, estaba la Ezra, Evelyn Hayes, presidenta de la Alianza de Propietarios, con su dedo perfectamente cuidado apuntando directamente a mi puerta, y su rostro con una mezcla de triunfo y terror. Toda la escena se desarrolló en menos de 45 segundos desde que marcó el 911. Permítanme retroceder y explicar cómo llegamos aquí. Me llamo Julian Chen y me mudé a este tranquilo BE suburbano de Redwood Heights hace unos 18 meses. Elegí este lugar específicamente porque no tenía nada de especial. El tipo de barrio donde la gente se ocupa de sus propios asuntos. O eso creía yo. Con lo que no contaba era con la señora Evelyn Hayes, una agente inmobiliaria de 52 años que dirigía la Alianza de Propietarios, con mano de hierro, envuelta en sonrisas pasivo-agresiva. Desde el primer día, Evelyn dejó claro que no la caía bien. Quizás era porque era reservado, o quizás porque trabajaba a horas raras y recibía entregas a horas intempestivas. Ella se paraba junto a la ventana de su cocina con sus binoculares, sin siquiera intentar ocultar su vigilancia. Sabía que llevaba un cuaderno, documentando meticulosamente cada infracción percibida. Desde que mi césped estaba medio centímetro más largo de lo normal, hasta la vez que un camión de reparto se detuvo en mi entrada durante 6 minutos, en lugar de los 5 que exigía la alianza. La tarde en que todo se torció empezó como cualquier otra. Estaba en mi oficina en casa, trabajando en unos documentos confidenciales, cuando oí el familiar clic-clac de los tacones de Evelyn en la acera. Estaba haciendo su patrulla diaria, portapapeles en mano, buscando infracciones. Había aprendido a ignorar su presencia, tratándola como ruido de fondo. Ese fue mi primer error. Necesitaba acceder a mi caja fuerte, un modelo robusto instalado en mi oficina en casa. El mecanismo se había atascado últimamente y tuve que usar un poco más de fuerza de lo habitual. El fuerte ruido metálico resonó por toda la casa cuando el cerrojo finalmente se soltó. Luego llegó el zumbido de mi taladro eléctrico mientras ajustaba los mecanismos internos. Con la vista periférica, capté un destello de movimiento fuera de la ventana de mi oficina. Evelyn tenía la cara pegada al cristal, con las manos ahuecadas alrededor de los ojos para ver mejor. Continué con mi trabajo, pensando que con el tiempo se aburriría y seguiría adelante. Pero la imaginación de Evelyn ya estaba desbocada. Corrió de vuelta a su casa, sin duda, para recuperar sus binoculares de alta potencia de la ventana de su dormitorio, que tenía una vista parcial. Me observó mientras abría la caja fuerte por completo. Lo que vio dentro la hizo jadear, tan fuerte que pude oírlo desde el otro lado del límite de la propiedad. Dentro de la caja fuerte había montones de documentos marcados con sellos oficiales, varios equipos que sin duda resultaban intimidantes para el ojo inexperto, y varias cajas metálicas con cerraduras electrónicas. Para la sensibilidad suburbana de Evelyn, debía de parecer sacada de una película de espías, lo cual, irónicamente, no estaba muy lejos de la realidad. Le temblaban las manos al marcar el 911. Podía oír su voz aguda resonando por el patio mientras hablaba con el operador. Usaba palabras como armas, dinero en efectivo, materiales químicos y amenaza terrorista. Afirmó haberme visto forzar una caja fuerte llena de lo que parecían ser bombas y documentos gubernamentales clasificados. El operador le pidió que repitiera eso último, y Evelyn insistió en que había visto documentos marcados como Autamenchi
secreto. Lo que Evelyn no sabía era que ciertas palabras clave en las llamadas de emergencia activan respuestas automáticas. Cuando alguien denuncia el robo de material clasificado o amenazas a la seguridad nacional, no se procesa por los canales normales. El operador le dijo a Evelyn que se quedara en línea y donde estaba. Esa debería haber sido su primera señal de que algo inusual estaba sucediendo. Todavía estaba ajustando la caja fuerte cuando oí acercarse los vehículos. El sonido era inconfundible, motores pesados moviéndose rápido. El tipo de movimiento coordinado que se logra con un entrenamiento exhaustivo. Suspiré, cerré la caja fuerte y me acerqué a la ventana. Efectivamente, el equipo federal de respuesta ya estaba en posición. No eran policías locales respondiendo a una llamada por robo. Eran profesionales que habían estado monitoreando la situación desde el momento en que Evelyn mencionó esas palabras mágicas. El equipo se movió con precisión quirúrgica. La voz del agente principal resonó por un megáfono, ordenándome que saliera con las manos visibles. Obedecí de inmediato, saliendo por la puerta principal con las manos en alto. Evelyn Segura. En mi jardín, su rostro revoloteando por las emociones como una máquina tragamonedas rota. Había esperado una justificación, pero la gravedad de la situación comenzaba a hacerse evidente. Mientras caminaba lentamente por el camino de entrada, busqué mi billetera con movimientos deliberados. El agente principal, un hombre alto de mirada penetrante, se acercó con cautela. Le entregué mi identificación, no la licencia de conducir que Evelyn me había visto usar en las reuniones de la Alianza, sino una credencial completamente distinta. Su expresión pasó de inmediato de la sospecha a la comprensión, y luego a una ira apenas contenida. Gritó órdenes a su equipo de que se retiraran, y luego centró su atención en Evelyn. Ella seguía aferrada a su comunicador, abriendo y cerrando la boca como un pez jadeando. El agente le pidió que describiera exactamente lo que había visto y lo que había informado. Mientras tartamudeaba en su explicación, exagerando aún más que por teléfono, vi que el agente apretaba la mandíbula. De vuelta en mi casa, abrí la caja fuerte de nuevo, esta vez con varios agentes presentes. El agente principal, cuyo nombre era el director Harrison, examinó el contenido con mirada cómplice. Los documentos eran en efecto clasificados, el equipo era en efecto sensible, y todo lo que había en esa caja fuerte valía más que todas las casas de la calle junta. Pero nada de eso era robado, y nada de eso era ilegal que yo lo poseyera. El director Harrison se volvió hacia mí con expresión de disculpa. Agente Chung, lo siento. No tuvimos más remedio que responder cuando recibimos la llamada. Asentí, comprendiendo el protocolo. Lo que siguió fue una cuidadosa danza, revelando la información justa para satisfacer la situación inmediata, sin comprometer las operaciones en curso. Evelyn fue llevada adentro, sus tacones de diseñador repiqueteando nerviosamente sobre mi piso de madera. El director Harrison explicó, en términos lo suficientemente vagos para mantener la seguridad, pero lo suficientemente claros para transmitir la gravedad, que acababa de comprometer una operación federal. Su llamada al 911 no solo había atraído a las fuerzas del orden locales, sino que había desencadenado una respuesta de seguridad nacional, desviando recursos de las investigaciones en curso y potencialmente exponiendo al personal, cuya seguridad dependía del anonimato. Los términos legales comenzaron a volar rápidamente: obstrucción de la justicia, interferencia con las operaciones federales, denuncia falsa y puesta en peligro imprudente fueron solo el comienzo. El rostro de Evelyn había pasado del rojo al blanco y luego a un verde enfermizo. Insistía en que solo estaba siendo una buena vecina que estaba protegiendo a la comunidad. El director Harrison no se lo tragaba. Ya había sacado a la luz su historial de quejas contra mí, un expediente tan grueso
que podría usarse como tope de puerta. A medida que avanzaba la tarde, llegaron más agentes. Algunos vestían traje, otros uniformes que no reconocí. Todos miraban a Evelyn con una mezcla de desdén e incredulidad. Un agente subalterno se encargó de tomarle declaración completa, documentando meticulosamente cada instancia de su vigilancia, cada foto que había tomado, cada nota que había tomado sobre mis actividades. Lo que parecía una curiosidad inofensiva se convirtió de repente en evidencia de un patrón sistemático de acoso contra un agente federal. El verdadero golpe llegó cuando el director Harrison le informó a Evelyn que tendría que contratar a un abogado. El gobierno presentaría cargos, y aunque podrían mostrar cierta indulgencia dada su ignorancia, el hecho de que hubiera exagerado su informe con menciones de armas y sustancias químicas aumentó la gravedad. En esencia, había llamado para presentar una falsa amenaza terrorista, lo quisiera o no. La vida profesional de Evelyn se desmoronó más rápido que un suéter barato. La agencia inmobiliaria donde trabajaba no podía permitirse la publicidad de tener a un agente bajo investigación federal. Su licencia de corredora fue suspendida a la espera de revisión. La junta directiva de Alliance convocó una reunión de emergencia esa misma noche y, por unanimidad, la destituyó de su cargo de presidenta. Algunos miembros de la junta eran exmilitares y comprendían la gravedad de lo que había hecho. Los golpes financieros vinieron después. Su abogado, un hombre nervioso, especializado en disputas inmobiliarias y claramente desorientado, le informó que defenderse de los cargos federales requeriría un especialista. Solo el anticipo ascendía a 50,000 créditos a las posibles multas en caso de ser condenada. Empezaban en 100,000 y subían a partir de ahí. Su casa, la joya de la corona de su impecable vida, probablemente tendría que ser hipotecada para pagar su defensa. Pero la cifra que realmente le hizo temblar las rodillas a Evelyn fue cuando el fiscal mencionó la posibilidad de una pena de cárcel al interferir con las operaciones federales. Conllevaba una pena máxima de 5 años. Presentar una denuncia falsa que desencadenara una respuesta de seguridad nacional sumaba otros 3. La fiscal estaba considerando si su patrón de acoso constituía acecho a un agente federal, lo que podría añadir 5 más. Evelyn se desplomó en una silla en mi sala, completamente desprovista de energía. Murmuró algo sobre solo intentar mantener la seguridad del vecindario, pero ni siquiera ella parecía creerlo. La realidad se estaba imponiendo ante su necesidad de controlarlo todo, su obsesión por encontrar infracciones, su incapacidad para ocuparse de sus propios asuntos, finalmente la habían alcanzado. Y a diferencia de una multa de la Alianza por hierba demasiado larga, no podía simplemente pagarla. Mientras los agentes federales se preparaban para irse, el director Harrison me llevó aparte. Se disculpó de nuevo por la interrupción y me aseguró que se tomarían medidas para evitar que esto volviera a ocurrir. Evelyn sería liberada por ahora, pero tendría órdenes estrictas de no acercarse, hablarme, ni siquiera mirarme. Cualquier infracción resultaría en un arresto inmediato. Lo último que oí mientras escoltaban a Evelyn fue al fiscal informándole que el gobierno solicitaba la pena máxima de 13 años en una prisión federal. La respuesta de Evelyn fue un sonido que nunca le había oído antes, a un gemido gutural y primario de absoluta desesperación.